El mundo de la farmacia, su industria, regulaciones, novedades, entrevistas, alertas y mucho más en el Arsenal Terapéutico. Todo sobre los medicamentos con Eduardo Samán. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de su programa Arsenal Terapéutico. Todo sobre los medicamentos, un programa único en su tipo. Los invitamos a que nos acompañen durante este espacio donde conocerán en profundidad los intríngulis del mundo de la farmacia. Hablaremos en detalle de lo que usted necesita saber acerca de ese pertrecho que disponemos para prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Les habla este soldado Eduardo Samán, productor nacional independiente número 23.477 y certificado de locución 43.747. Hoy, lunes 5 de mayo del año 2025, llegamos a ustedes a través de la Radio Libre Negro Primero 101.1 FM Caracas. Gracias a Carlos Lugo en la dirección general de la estación y Mari Dugarte en la producción. Hoy tenemos en los controles a Pedro Méndez. Damos parte del Arsenal en las noticias nacionales. Bueno, antes de comenzar con esta noticia nacional, quiero aclarar que este programa, esta parte del programa es opinión. Es opinión basada en noticias nacionales. O sea que yo hago referencia a las noticias nacionales. Son noticias que han acontecido durante la semana pasada y me baso en ellas para dar una opinión. O sea que quiero aclarar que esto no es una narración de la noticia, sino una opinión de la noticia. Bueno, sector farmacéutico venezolano creció 16,6% en el 2024. El mercado farmacéutico de Venezuela creció un 14,6% en marzo pasado, al mismo mes que el 2024, indicó este sábado la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR. De acuerdo con cifras, se distribuyeron unos 28 millones de unidades, 28,03 millones de unidades de medicamentos en las farmacias del país durante el mes de marzo. Esta nota está tomada de la página web de Venezolana de Televisión. Dice que mientras ese mismo mes, o sea, marzo del 2024, se distribuyeron 24,53 millones de unidades. Entonces, sé que vamos despacio con los números. Marzo del 2024, se distribuyeron 24 millones de unidades durante el mes de marzo del 2024. En este año 2025 se distribuyeron 28,03 millones de unidades, según la Cámara de la Industria Farmacéutica. Es decir, el mercado creció en un 14,6%. O sea que hay una diferencia de un 14% respecto a marzo del año pasado. Así es como se hacen estas comparaciones, ¿no? Siempre se compara un mes respecto al mes anterior, porque el consumo no es igual todos los meses. O sea, siempre enero se compara con enero del año pasado, febrero y así sucesivamente. Bueno, el año pasado, dice, por otra parte, CIFAR señaló que el precio promedio acumulado en el 2025 en Venezuela es de $4,38 por unidad. El más bajo de la región hace esta énfasis en eso, en la región de Latinoamérica, por supuesto, ¿no? Entonces, en marzo pasado, el presidente de CIFAR, Tito López, dijo a medios internacionales que en una vista aún bajo, o sea que aún bajo un financiamiento bancario, plantean la reactivación de créditos fiscales. O sea, hay una baja en el financiamiento, en los préstamos hacia esta industria, pero él plantea una reactivación de los créditos fiscales, lo que oxigenaría mucho a toda la industria en general. Dice que asimismo pidió entonces que la declaración del impuesto al valor agregado, el IVA, pase de ser quincenal a mensual. Saben que las empresas
tienen que declarar y pagar, por supuesto, el IVA cada 15 días. Entonces, él pide que esta declaración y el pago sea mensual y no quincenal. Antes era mensual, después hubo un momento en que había como un atraso en las empresas, se hacían los locos, etcétera, se valían del proceso inflacionario de la devaluación y entonces se retrasaban en la declaración del impuesto, jugaban con eso. Pues entonces una medida fue hacer que esa declaración fuese quincenal. Entonces aquí la industria farmacéutica está pidiendo que esta declaración sea mensual, o sea, que vuelva a ser mensual. Dice que entre las medidas para impulsar la ampliación de la base tributaria. Dice, el año pasado la producción de las plantas farmacéuticas nacionales creció un 35,3%, mientras que respecto al 2023. Y en este año proyectan un crecimiento de 27,8% para el 2025, indicó recientemente el de la Cámara a este sector. Bueno, ¿qué comentamos aquí? Varias cosas. Uno, el precio de los medicamentos promedio. Ellos dicen que el precio promedio está en $4,38. Eso habría que ver cómo calculan este precio promedio por unidad. El tema del precio promedio es que eso agarran y suman todo, dividen y sacan o sea, es un promedio vulgar, pues, promedio, una media que hacen. Pero eso no quiere decir que los medicamentos estén baratos. Fíjate, hay cosas que hay que ver. Hay antibióticos, por ejemplo, que te cuesta $50 la caja del antibiótico. Hay otros que te cuesta $25. Pero si nosotros promediamos, agarramos y promediamos y decimos, bueno, este antibiótico cuesta $25, ¿no? Lo sumamos. Pero cuando vamos a ver, esa presentación trae 5 cápsulas y el tratamiento es de 7 cápsulas. Entonces, no es que la caja, o sea, aquí la unidad, o sea, la caja, la unidad de dispensación, es lo que dicen que vale $4,38. Pero no es lo mismo la unidad de dispensación, que es por donde sacan el promedio, que el costo del tratamiento. Porque si decimos que este antibiótico al cual yo me refiero cuesta $25 la caja, pero es que el tratamiento no es una caja. El tratamiento son 7 cápsulas, porque son 7 días, una diaria, y la caja trae 5. Entonces las personas se ven obligadas a comprar 2 cajas, y les sobran, de la segunda caja consumen 2 cápsulas y les sobran 3 cápsulas. Entonces, en realidad, el tratamiento no le está costando $25, sino que el tratamiento le está costando $50. Esa es una trampita que hace la industria farmacéutica. Eso tiene que encargarse el Instituto Nacional de Higiene. ¿Por qué? Porque si sabemos que el tratamiento son de 7, ¿por qué aprueban una caja de 5 con un tratamiento incompleto? ¿Qué significa eso? ¿Qué riesgos sanitarios pasa por esto? Bueno, que la gente no tiene el dinero completo, no compra la segunda caja y entonces no consume, no cumple con el tratamiento. Y es necesario, sobre todo en el tema de los antibióticos, cumplir con el tratamiento. Generalmente la gente, cuando desaparecen los síntomas de la infección, suspende el tratamiento y es un error. Es necesario cumplir con el tratamiento, así desaparezcan los síntomas de la enfermedad. Entonces, bueno, por un lado hay un riesgo de no cumplir con el tratamiento, de no completar el tratamiento. Y segundo, está el problema de que si completa el tratamiento comprando 2 cajas, tú tienes 3 cápsulas que están rodando por ahí. Y esas 3 cápsulas, bueno, primero es una pérdida económica para el paciente, para la persona o para el Estado. Y segundo, hay un riesgo de intoxicación, porque es que esas cápsulas están rodando por ahí. Tú no sabes si van a parar a las manos de un niño, ¿verdad? Y por otro lado, esas cápsulas, la gente tiende a automedicarse con esos
con eso que sobra, porque entonces tienen un amigo que tiene los mismos síntomas y entonces le dicen, no vale, tranquilo, yo me curé con esto. Y entonces, bueno, por cierto, aquí me sobran unas cápsulas y se lo regalan. Y entonces la persona agarra y esto contribuye. O sea, desde el punto de vista sanitario, el tratamiento tiene que ser completo. Y esto es responsabilidad del organismo regulatorio. O sea, en este caso en Venezuela es el Instituto Nacional de Higiene. Tienen que revisar las presentaciones. Y las presentaciones deben ser completas. Primero, para evitar esas trampitas pues, que hacen los laboratorios respecto a los medicamentos. Si a usted le ha pasado esto, como este programa se está transmitiendo por Instagram y luego se va a colgar en YouTube en la cuenta de Luigino Bracci, Lubrio, se llama la cuenta, @Lubrio en YouTube, usted puede comentar ahí si eso le ha pasado a usted en relación al que tiene que comprar 2 cajas para cumplir el tratamiento y siempre tiene medicamentos de sobra. Por favor, opinen ahí, pongan sus comentarios tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, otra noticia que pasó, la cual no voy a comentar, y yo les voy a explicar por qué la voy a comentar, pero ni siquiera la voy a nombrar. Es una denuncia que hacen de los medicamentos de las farmacias de alto costo. Y no voy a hacer referencia a ella, porque yo no creo en denuncias de gente que por un lado está denunciando la falta de medicamentos y por otro lado está solicitando sanciones al país. ¿Ves? Ese es un doble rasero, ese es un acto de hipocresía, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos que el tema de los medicamentos de alto costo, que eso se resuelve con billete, con real, no hay otra forma de resolverlo, son medicamentos muy costosos, te cuesta una dosis, te cuesta $1,000, $1,500, otro de $300, o sea, es imposible que las personas puedan sufragar ese gasto. El Estado, bueno, lo está haciendo y lo está haciendo responsablemente, pero tenemos algunas páginas web opositoras que empiezan a arrancar campaña. Y esto es una campaña, mira, esta es campaña desde el Indepavis. Aprendimos a detectar las campañas. Aquí van a tirar una campaña ahorita, una campañita con los medicamentos de alto costo en el marco de las elecciones. ¿Por qué? Porque es una gente que, por un lado, arranca estas campañas y, por otro lado, está llamando o avalando las sanciones al país, a Venezuela. Mira, ellos hacen la denuncian y yo no estoy en contra de las denuncias, todo lo contrario, yo creo que hay que denunciar, pero no te dicen en esa denuncia que el último trimestre, que fue el primer trimestre de este año, el suministro de medicamentos de alto costo mejoró significativamente respecto al cuarto trimestre del año 2024. Pero eso no te lo mencionan, ¿no? De que hay problemas, pero que estos problemas se están solucionando, o se está buscando solucionarlo. Mira, esto de los medicamentos de alto costo es un temazo. Nosotros de repente dediquemos programas especiales de Arsenal Terapéutico para tocar un solo punto. Y uno de los puntos que queremos tocar es esto de los medicamentos de alto costo. A nosotros nos han entrampado desde el año 2000, casi de comienzos del proceso revolucionario, con esto de los programas de alto costo, con normativas, con acciones judiciales, con legislaciones, ¿verdad? Nos han montado en la olla. Y esto no es un problema solo de Venezuela, es un problema de América Latina y de todos los países que somos dependientes. Esto es un problema que existe en Colombia con los medicamentos de alto costo, que existe en Uruguay, en Argentina. Mire, en Uruguay, el caso Uruguay, es que al presidente Tabaré Vázquez le hicieron la guerra. El presidente Tabaré Vázquez era médico, oncólogo, y el presidente Tabaré enfrentó esas mafias de los medicamentos de alto costo y le hicieron
el mandato imposible, esas farmacéuticas, al punto que fíjense que el presidente Tabaré Vázquez, al final, él gobernó 2 veces en Uruguay. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que fue 2015-2020, que fue que enfrentó estas farmacéuticas multinacionales con el programa de alto costo, le hicieron la vida imposible, le montaron una campaña en contra de su gobierno, al punto que el presidente Vázquez, Tabaré Vázquez, muy amigo del comandante Chávez, él en el 2019, su esposa muere de un cáncer y él, muy poco tiempo después, aún estando en la presidencia, le diagnostican un cáncer de pulmón, una cosa sospechosísima, ¿no? Él estaba trabajando en un proyecto que le entregó al presidente siguiente, el que ganó las elecciones, a la calle, le entregó aquí los amigos, uno lo ven en el programa, lo escuchan en la radio y lo empiezan a llamar. Le entregó al presidente de la calle el proyecto de ley para poner orden en el caso de los medicamentos de alto costo. ¿Y qué pasó? Bueno, el presidente de la calle dijo, sí, lo vamos a estudiar, no sé qué. Bueno, eso fue, él entregó la presidencia en marzo del 2020, presidente Tabaré Vázquez, y ha fallecido en diciembre del 2020, ese mismo año falleció. Entonces, mira, mano, a mí nadie me saca la cabeza que ese cáncer fue inducido, ese cáncer del presidente Tabaré Vázquez. Como tampoco a nadie me saca de la cabeza que el cáncer de nuestro comandante Chávez también fue inducido, ¿ves? Entonces, esta gente son capaces de hacer cualquier cosa por el negocio. Y este tema del alto costo es el lomito del negocio farmacéutico. Ese se lo tienen reservado unos pocos. Resulta que ese negocio no entra en las farmacias normales. O sea, los medicamentos de alto costo no se venden en las farmacias normales, ni en las redes de farmacia que existen. No. Ese es un negocio entre pocos, un negocio redondo. Entonces, fíjense cómo esta gente trabaja, pues. Así que esta campañita que tiene montada esta gente opositora, ¿verdad?, y que la van a reventar ahorita en el marco de las elecciones con los medicamentos de alto costo, eso hay que atajarla. El gobierno tiene que atajar esa campaña de la oposición con el tema de los medicamentos de alto costo. Ministro Diosdado Cabello, ojo con esto. Esto hay que atajarla de 2 maneras. Una activando a los líderes comunitarios y líderes sociales. Hay que reunir los pacientes y los familiares de los pacientes que reciben medicamentos de alto costo. Y está facilito porque la data existe, la data está en las farmacias de alto costo. Hay que reunirlos a través de los dirigentes del partido. Yo digo, ojo, ministro Diosdado Cabello, porque eso le toca a usted, por un lado, como líder, como jefe del partido, ¿verdad?, y por otro lado, como ministro de Interior, ¿verdad?, desmontar estas conspiraciones que hacen contra el pueblo venezolano. Si nosotros no lo hacemos, ministro, nos lo van a hacer las ONG, porque ellos ya tienen unas estructuras de ONG que reciben financiamiento desde afuera. Ahora no sé con el tema de Trump si siguen recibiendo dinero, pero tienen sus ONG y se van a activar las ONG. Así que nosotros tenemos que activar nuestros líderes sociales, nuestros líderes comunitarios con este tema. Fíjense que y si hay que hacer correcciones, ministro, se hacen correcciones. Si hay que desmontar sabotaje interno, hay que desmontarlo, hay que tomar medidas, pues, porque si hay fallas de sabotaje, esas fallas hay que subsanarlas. Mira, este tema
esto es un tema que es muy... porque esto es vida o muerte. Entonces, como esto es vida o muerte, esto tumba gobierno. Mira, yo les cuento, en el año 1963, hubo un presidente en Argentina, Arturo Humberto Illia. Nació en Pergamino en 1990, Pergamino es una ciudad es una región de Córdoba, el 18 de enero del 80, y murió en el año 83. Nació en 1990 y murió en el 83, o sea, murió de 83 años. Fue un médico político argentino, presidente de la Nación Argentina, entre el 12 de octubre del 63 y el 28 de junio del 66, donde fue derrocado por un golpe de Estado. O sea, fue elegido en el 63, en momentos muy convulsionados de Argentina, y le dieron un golpe de Estado en el 66. ¿Qué hizo este médico? Este médico presidente de la Nación Argentina hizo muchísimas cosas, pero entre ellas, en el año 1964, promulgó una ley de medicamento, también llamada Ley Oñatibia. Oñatibia era un ministro, Arturo Oñatibia, el ministro de Salud, el ministro de Sanidad de ese entonces, fue un médico de Salta con una destacada trayectoria profesional. Durante su gestión ministerial impulsó una importante reforma del sistema hospitalario nacional y la ley de medicamento en 1964. Esta ley estableció que los medicamentos deberían tener un carácter de bien social al servicio de la salud pública y de la sociedad, regulando su precio y promoviendo la producción nacional. Fijaba límites para los gastos de publicidad e imponía límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior por concepto de regalías y de compra de insumos, porque esa era una manera de fugar las divisas. Era sobrefacturando el pago de patentes y sobrefacturación de los insumos, las materias primas, ¿no? Bueno, pusieron límites a eso. Bueno, la reglamentación de la ley fijaba además una obligación para las empresas de presentar mediante declaración jurada un análisis de costos y a formalizar todos los contratos de regalía que existían, porque inventaban contratos de regalía, inventaban pagos de patentes que no existían, porque eran contratos que no estaban, ni siquiera estaban formalizados. Bueno, a ellos los obligaron. Mira, esto es una información tomada de Wikipedia, ustedes pueden ir y pueden verificarla. Dice, esta ley surge a partir de un estudio realizado por una comisión creada por ILIA sobre 300.000 muestras de medicamentos. Muchos de esos medicamentos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en un 100% al costo de producción. O sea, las ganancias eran exorbitantes. Bueno, ¿qué pasó? Mira, esto está aquí, esto lo dice Wikipedia, esto no lo estoy diciendo yo. Partidarios opositores y observadores imparciales coincidieron en que esta política tuvo un peso decisivo en el proceso político que culminaría con el derrocamiento del presidente a manos de un golpe militar. O sea, el haber promulgado una ley de medicamentos justa, donde promueve el acceso a la gente de medicamentos, le valió al presidente Illia, presidente argentino Illia, un golpe de Estado, lo derrocaron. Estos son temas que tumban gobiernos, o sea, son temas muy sensibles, los cuales hay que atajar. Hay que atajar. Mira, por cierto, durante su mandato, este presidente creó el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, un laboratorio farmacéutico público importante para el sistema de salud nacional como productor de medicamentos hemoderivados. ¿Por qué yo traje esta observación? Porque esta gente de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, fueron los que
nos ayudaron a los venezolanos, esto era durante la Cuarta República, a terminar de montar Quimbiotec, que es nuestro laboratorio de producción de hemoderivados, que está en el IBIC. Este laboratorio, Quimbiotec, era un contrato que había hecho la Cuarta República con un laboratorio alemán que nos vendía los hemoderivados. Entonces imagínense, Samuro cuidando carne. Los alemanes nos vendían a nosotros los hemoderivados. Entonces también hicimos contrato con los alemanes para montar el laboratorio de hemoderivados. Y el laboratorio de hemoderivados nunca se podía montar porque siempre los alemanes ponían pero, siempre faltaba algo. Quimbiotec no terminaban de instalarlo. Y era dinero que le metían, dinero que le metían, dinero que le metían. Eso era en la Cuarta República. Y no terminaban de instalarlo. En la junta directiva de Quimbiotec había una camarada que había sido torturada en el casino de la escuela, el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina, que era una cárcel secreta donde desaparecían y torturaban gente. Bueno, ella fue torturada ahí. Ella salió como refugiada, vino a nuestro país y formó parte de la junta directiva de Quimbiotec. Esa camarada hizo los enlaces con la escuela, con la Universidad de Córdoba y el laboratorio de hemoderivados. Y esa gente, esos argentinos, esos camaradas argentinos, fueron los que nos ayudaron a terminar de montar Quimbiotec aquí en Venezuela. Entonces, Quimbiotec es otro tema porque los productos de Quimbiotec también son medicamentos estratégicos. De eso vamos a hacer otro programa especial para el tema de Quimbiotec. Y de antemano les digo, no ocultaré nada, hablaré todo, porque tenemos que conciliarnos con la historia, tenemos que pedir disculpas también a la historia y a gente. Por ejemplo, esa camarada que estuvo con nosotros en Quimbiotec, tenemos que pedirle disculpas. Bueno, vamos a hacer tregua por unos instantes para escuchar este tema musical de Joaquín Sabina, Pastillas para no soñar. Regresamos con Arsenal Terapéutico. Todo sobre los medicamentos con Eduardo Samán. Reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico. Bueno, esta segunda parte del programa vamos a dedicarla a la lista de medicamentos estratégicos. Lista de medicamentos estratégicos. Esta lista, fíjese, ¿qué es la lista de medicamentos estratégicos? Es una definición que estamos desarrollando aquí. Es una propuesta que se le hace a las autoridades y al motor farmacéutico y a todos los que tienen que ver, los que están llevando el tema de los medicamentos en Venezuela. Porque en España hay una lista de medicamentos estratégicos y tiene una definición. Y en Argentina también hay una lista de medicamentos estratégicos con otra definición. Entonces, estamos tomando como base esas dos definiciones y le estamos agregando el asunto de la soberanía. O sea, le estamos agregando un tercer elemento a la lista. Bueno, esta lista sería un conjunto de medicamentos considerados prioritarios para garantizar la salud pública, la seguridad sanitaria y la autonomía farmacéutica de un país. Estos medicamentos deben cumplir con dos criterios fundamentales. Uno deben ser medicamentos relevantes del punto de vista sanitario de forma estratégica, o sea, deben ser medicamentos estratégicos relevantes. Son esenciales para abordar enfermedades críticas, ejemplo, enfermedades crónicas, infecciosas, oncológicas, raras o emergentes, situaciones de emergencia, caso de endemias, pandemias, ¿verdad? Situación de desastre, necesidades terapéuticas no cubiertas también, los medicamentos huérfanos, serían medicamentos estratégicos, ¿no? Priorizan el acceso equitativo
la continuidad de tratamientos y la protección de poblaciones vulnerables. Ese es uno de los criterios que deben cumplir. O sea, además de cumplir con estos criterios, deben ser susceptibles a ser producidos de forma integral en el país. O sea, si un medicamento, por ejemplo una vacuna, no tenemos capacidad de producirlo ahorita, de nada vale declararla aquí como medicamento estratégico, aunque cumple con el primer requisito, pero que no tenemos capacidad técnico-científica todavía, ¿verdad? Porque esta lista tiene que ser dinámica. O sea, esta es una lista que debe ser dinámica, debe tener carácter dinámico, la lista se debe actualizar de forma permanente para, mientras vamos ganando capacidad tecnológica, ir agregando medicamentos que podamos producir. De pronto, que sean medicamentos importantes, muy importantes visto del punto de vista sanitario estratégico, pero que también tengamos posibilidad de producir. Y hay un montón de medicamentos. Y cuando digo producir de forma integral, no es ensamblarlos. O sea, no es comprar la materia prima tal, porque se mantiene la relación de dependencia. Es producir también la materia prima y los excipientes. O sea, la totalidad de los medicamentos. O sea, sería la producción nacional integral, que es diferente a la producción nacional que tenemos ahorita, porque ahorita es una producción de ensamblaje. Compramos y ensamblamos medicamentos. Bueno, su fabricación en ese aspecto, incluyendo la obtención de principios activos, o sea, materias primas farmacológicas y excipientes, se realizará íntegramente en el país sin depender de insumos importados. Esto implica dominio de toda la cadena productiva, síntesis química, formulación, envasado, control de calidad, con tecnología y capacidad industrial local. Así, estos serían los medicamentos estratégicos. Bueno, el objetivo es romper la dependencia externa, evitar vulnerabilidades geopolíticas, escasez por crisis de logística o fluctuaciones de mercado. O sea, no estar atado al tema del mercado para este tipo de medicamentos. Fortalecer la soberanía sanitaria, garantizar disponibilidad ante crisis y capacidad de respuesta rápida, impulsar la industria farmacéutica nacional, promover innovación, empleo especializado y desarrollo tecnológico autónomo. Entonces ya en el capítulo número 1 habíamos hablado del citrato de cafeína a través del programa y esto tuvo resultados porque ya me contactaron unos productores de café, una empresa que produce café, que está interesada. No me he podido reunir con ellos para hablarles en qué consiste el proceso de descafeinar el café para suministrar cafeína a la industria farmacéutica pública o privada para producir el citrato de cafeína, que es un medicamento esencial, o sea, para tratar la apnea de los niños prematuros. Ya y otros, y también la cafeína para el tema de los antigripales, los medicamentos contra la migraña, etcétera. Es usada mucho la cafeína en la industria farmacéutica. Bueno, ya hubo alguien interesado en eso. Por lo menos nuestro grito de guerra está llegando a oídos receptivos. Así decía el Che. Che decía, bienvenida a la muerte, siempre y cuando nuestro grito de guerra llegue a un oído receptivo y una mano se tienda para empuñar nuestras armas. Entonces, fíjate que ya esta campaña de los medicamentos estratégicos está empezando a cuajar. Hoy vamos a hablar del carbón activado. El carbón activado es un medicamento esencial y estratégico. Además de esencial, es un medicamento estratégico. ¿Por qué es un medicamento estratégico? Porque se usa como antídoto para tratar las intoxicaciones por sobredosis de medicamento o por envenenamientos. Las suspensiones de carbón activado, vienen suspensiones de 250 cc y suspensiones de 125 cc, uno adulto y otro pediátrico. Esas suspensiones se les suministran a personas que sufren accidentes, envenenamiento por accidentes, sobre todo envenenamiento por insecticidas, que es muy común en las áreas rurales. Las personas
sufrir accidentalmente envenenamientos por insecticidas, porque a veces la manipulación de estos insecticidas no se hace debidamente, se colocan en envases de alimentos estos insecticidas y la gente los confunde y se envenena, se producen envenenamientos con estos insecticidas. Bueno, el tratamiento de elección es suministrar una suspensión de carbón activado. También los niños, suele mucho pasar que los niños cuando empiezan a caminar, abren las gavetas, ellos son curiosos, abren las gavetas, agarran los medicamentos de la abuela, de la mamá, del papá y se los comen todos. Ellos como no tienen desarrollado las papilas gustativas, entonces se tragan 20 pastillas de una vez. Entonces, y generalmente los padres se dan cuenta después que se las tragó todas. Que salir corriendo al centro de emergencia y suministrarle el carbón activado mientras se hacen otras medidas de atención a los niños intoxicados. Pero lo primero que se le da es el carbón activado. Tenemos que este carbón activado, además de ser un medicamento estratégico como antídoto, o sea, tratamiento contra el envenenamiento, también se usa en comprimidos para tratar las diarreas, para tratar la flatulencia, cápsulas también. Y ahorita se está recomendando mucho para tratar la rectocolitis, o sea, la inflamación del colon y del recto, los comprimidos y las cápsulas de carbón activado. Esos medicamentos no están en Venezuela, o sea, son medicamentos muy baratos que son poco prescritos por los médicos y por lo tanto no es negocio, pues, traerlos, fabricarlos, etcétera. Son medicamentos que caen dentro de la categoría de medicamentos huérfanos. Entonces, este es un medicamento que habría que colocar como medicamento estratégico en la lista de medicamentos estratégicos. ¿Para qué? Para que sean privilegiadas su producción y su registro sanitario, para que reciba privilegios por parte del Estado. Por eso hay que hay que hacer una lista de medicamentos estratégicos y decretarlos. Son medicamentos que deben existir, obligatoriamente deben existir. Bueno, nosotros desde la UNEFA, la Escuela de Farmacia de la UNEFA, con el INSES, el Instituto Nacional de Capacitación Educativa, el Instituto Socialista, ¿no? el nuevo INSES, que es el INSES, específicamente en el centro del INSE Danilo Anderson, que queda en Los Cortijos, estamos con estudiantes de la UNEFA, estudiantes de Ingeniería Mecánica, estudiantes de Farmacia, tratando de montar los hornos para activar el carbón, para poder producir carbón activado, con proyectos de investigación. Eso se está haciendo, se está llevando a cabo. Igual, a través de las redes sociales, a través de Instagram, quienes estén interesados en participar en este proyecto, pueden acompañarnos. Este es un medicamento. Otro medicamento, porque todavía tenemos algo de tiempo en el programa, es el sulfato de bario. El sulfato de bario es un medicamento que se usa para diagnosticar. El sulfato de bario es un radioopaco. El sulfato de bario viene de una roca que se llama barita. Esa roca se usa su uso más común es como lodo de perforación petrolera. Pero si nosotros agarramos el sulfato de bario que está presente en esa roca, simplemente lo que tenemos es que purificarlo por un proceso de recristalización, es un proceso muy sencillo, y obtener el sulfato de bario puro, grado farmacéutico, con todos sus análisis respectivos, y ese sulfato de bario luego dosificarlo, darle una forma farmacéutica que es una suspensión de sulfato de bario. ¿Para qué se usa la suspensión de sulfato de bario?
Bueno, para poder hacer radiografías en las personas que necesitan hacer una radiografía de lo que son los órganos blandos, esas radiografías no salen. ¿Por qué? Porque los órganos blandos son transparentes a los rayos X. Salen los huesos nada más. Pero si le damos al paciente una suspensión de sulfato de bario, se van a poder ver las obstrucciones en el sistema digestivo. Entonces, para eso se usa. Es un medicamento que también es difícil de conseguir en nuestro país y es muy fácil de hacer. Mire, en el estado Monagas hay una planta de molienda que agarran la roca, la varita, que es el mineral varita, que es sulfato de bario, y le dan una molienda y preparan los lodos petroleros para la industria petrolera. Simplemente una pequeña porción de esa varita tenemos que purificarla y luego convertirla en suspensión. O sea, es algo muy fácil, muy fácil. Esa es una planta que queda, me dicen, yo no conozco la planta, he visto videos de esa planta en YouTube, he visto los videos, y queda, me dicen que cerca del Furrial. O sea, que también cerca del pueblo, de la ciudad del ministro Diosdado Cabello. Así que, Diosdado Cabello, mira, hoy te sacaste la lotería en Arsenal Terapéutico, ¿no? Imagínate, Diosdado, que nosotros podamos hacer este sulfato de bario del Furrial para el mundo, porque la escasez del sulfato de bario es a nivel mundial, no es nada más en Venezuela, es un medicamento huérfano, y que nosotros podamos producirlo y mandarlo a nuestros hermanos de los países latinoamericanos y de los países del mundo. ¿Qué te parece? Bueno, me invitas un día que vayas allá al estado Monagas, me invitas y le llevo el proyecto allá a la empresa, porque a lo mejor esa empresa petrolera es capaz de financiar, por un proyecto de responsabilidad social, financiar la purificación del sulfato de bario, ¿no? A lo mejor se da eso. Y bueno, le dejo eso ahí, ministro. Nosotros, bueno, con los medicamentos esenciales vamos a... nos queda poco tiempo, ¿verdad? Nos queda como 4 minutos, ¿no? 4 minutos, nos queda 4 minutos, ¿verdad? Del programa. Bueno, con esto queremos dar tregua por el día de hoy. No antes darle las gracias a todo el equipo de Radio Libre Negro Primero, 101.1 FM, RNP, tu radio de siempre. En la dirección general a Carlos Lugo, en la coordinación general Alexander Villamizar, Pedro Méndez en la coordinación técnica y quien ahorita está es nuestro operador. En la administración, Eder Pacheco, logística y respaldo, Xiomara Méndez, y Contraloría de Gestión Administrativa, Iraida Montañez. En la producción del programa también nos acompaña Mari Dugarte. Se despide este soldado Eduardo Samán hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana. Así llegamos al final de Arsenal Terapéutico. Todo sobre los medicamentos con Eduardo Samán.